Hola, nos encontramos en nuestra tercera semana de clases de la asignatura de Matemática 2 con el tema resolución de triángulos oblicuángulos. Vamos a definir este concepto, esta idea de triángulo. Entonces, ¿a qué le llamamos triángulos oblicuángulos? Bueno, existen triángulos acotángulos y obtusángulos. Lo más interesante de un triángulo es que sus medidas en la parte interna de sus triángulos puedan medir 180 grados al sumarse sus tres lados. Entonces, al medir estos ángulos, cada uno de ellos en conjunto, sumando los tres, deben dar 180 grados. Pero algo muy curioso son, por ejemplo, estos tipos de triángulos, acotángulos y los obtusángulos, a los cuales los vamos a definir. Por ejemplo, un acotángulo es aquel que tiene sus tres ángulos internos agudos, es decir, son menores que 90 grados. Al sumarse pueden medir 180. También tenemos los obtusángulos, que son otro tipo de ángulos. Sus ángulos internos son obtusos. Eso quiere decir que el ángulo es mayor a 90 grados, por lo tanto los ángulos internos restantes son menores. Pero es uno de sus ángulos el obtuso. Es decir, este ángulo puede ser el obtuso, puede ser más de 90. Y también tenemos dentro de los oblicuángulos tenemos también triángulos escalenos, acotángulos, también tenemos triángulos isósceles y también tenemos triángulos equiláteros. En los isósceles que no tengan un ángulo recto, por ejemplo, un triángulo escaleno, sus tres lados son diferentes. Y sus ángulos internos también tenemos un isósceles, que dos de sus lados son iguales en las medidas. Y también tenemos el triángulo equilátero, que sus tres lados son iguales. Como podemos ver, cada uno de sus tres lados mide 60 grados. Al final, esto se suma bien 180. Ahora, pero dentro de los triángulos nosotros podemos tener algunas peculiaridades. Por ejemplo, algunos podemos tener que dos lados y un ángulo podemos conocerlo, es decir, las medidas. Por ejemplo, yo puedo conocer el lado A, el lado B y conozco el ángulo C. Esto me permite poder identificar los otros dos ángulos, cuánto mide y saber calcular su lado a través de algunas leyes. Y también puedo conocer dos lados y un ángulo. Como en este caso, conozco el ángulo A y conozco sus tres lados, A, B y C. Nótese algo curioso. Entre el ángulo B y el ángulo C está el lado A. Entre el ángulo C y el lado A está el lado B. Entre el ángulo B y el ángulo A está el lado C. Entonces, cositas que ya vamos a ir aprendiendo. Y podemos también conocer dos ángulos de un lado. Conozco el ángulo A, el ángulo B, pero desconozco el C. Pero yo conozco el lado C que está entre el A y el B. Y también conozco los tres lados. Puedo conocer el lado B, el lado C, también el lado A, pero desconozco sus ángulos. Entonces, esto me permite poder calcular el ángulo. ¿Cómo lo haré? Bueno, esto es importante, este esquema, porque esta es una regla que nos permite saber qué voy a aplicar. Entonces, la resolución de ello podemos tener de dos formas, mediante tres leyes: ley del seno y ley del coseno, y también la ley de las tangentes. Ahora, para esta semana vamos a trabajar con la ley de los senos. En la próxima semana trabajaremos con la ley de los cosenos. Entonces, al agrupar y reunir toda la información, entonces nosotros podemos aplicar la ley de los senos. ¿En qué consiste la ley de los senos? Tenemos alrededor de los siguientes niveles. Por ejemplo, la ley de los senos nos dice que si yo tengo el seno de A, que es el seno del ángulo A entre el lado A, va a ser igual al seno del ángulo B entre el lado B y el seno de C entre el ángulo C. Y así tengo también la inversa. El lado A va a ser igual el lado A entre el ángulo A es igual al lado B entre el ángulo B, el seno del ángulo B, y es igual a C entre el seno del ángulo C. Por lo tanto, al saber qué datos tengo, puedo identificar si voy a aplicar ángulos, el seno del ángulo, o puedo aplicar la inversa, que es el lado entre el seno de algún ángulo. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, solo lados, yo puedo aplicar entonces y un ángulo, entonces puedo aplicar esta parte de acá.
dependiendo a qué lados tenga. Y si solo tengo ángulos y un lado, puedo aplicar eso de acá. Entonces, según la necesidad, nosotros podemos ir viendo el esquema. Entonces, por ejemplo, tengo un ejemplo 1, dice que resuelva esto, en donde a mí me dan justamente algunos elementos. Pero, ¿qué debo saber? Bueno, primero identificar los datos. Tengo el ángulo A, como lo puedo ver acá, y tengo el ángulo B. Bueno, tengo los ángulos y tengo el lado A. Entonces, me piden que yo conozca el ángulo C, que no está aquí, y el lado B. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a identificar qué igualdad de ley de los senos ayuda a resolver este problema. Entonces, ya viendo eso, que tengo ángulos A y B y lado A, entonces yo voy a aplicar esa identidad, pero voy a trabajar con ángulos. Entonces, por lo tanto, voy a trabajar de la siguiente manera. Estas igualdades son las que vamos a ver. Por ejemplo, aquí tengo un lado y tengo aquí por ejemplo, dos ángulos. Entonces voy a aplicar esta igualdad. ¿Cuál de estas dos voy a utilizar? Entonces me identifico que tengo los ángulos. Entonces tengo aquí el seno, sí, seno y el ángulo A. Tengo acá, por ejemplo, el ángulo B, acá está, y tengo el lado A, que lo tengo en amarillo y lo identifico. Entonces, esta identidad me puede reunir todos esos elementos para identificar. Entonces, lo que yo desconozco es el lado B. Entonces, voy a encontrar el lado B. Entonces, al hacer esta identidad, bueno, hago la reconversión, yo tendría que hacer una especie de despeje. Despejaría justamente para B. Ahí me doy cuenta que yo traspasaría el seno del ángulo B arriba. ¿Por qué razón? Porque como él está dividiendo, entonces pasaría a multiplicar con el lado A. Entonces me quedaría de la siguiente manera: P es igual al seno de B entre el seno de A. Entonces, algo que tengo que tener en cuenta es que yo debo tener mi calculadora en algo muy curioso. Justamente ni en TEC ni en radianes. La tengo que tener en grados. Entonces, como pueden ver, estos dos no, sino que en grados. Entonces, ahí es otro detallito que vamos a tener en cuenta, que la calculadora debe estar en grados para hacer estas operaciones. Muy bien, entonces, al tenerla en grados, yo, bueno, entonces sustituyo, tengo justamente el lado A por el seno del ángulo B entre el seno del ángulo A. Entonces, hago la operación justamente y eso me da a 12.85. Algo que tengo que tener en cuenta es que en la calculadora yo puedo colocar primero 10 por el seno de 40 entre el seno de 30. Y la calculadora automáticamente hace todos esos datos. Pero ir colocando entre paréntesis, por ejemplo, algunos elementos, como por ejemplo 40 entre paréntesis y 30 entre paréntesis. Que eso también lo vamos a dar a través de alguna pequeña explicación durante el proceso. Entonces, ahora para encontrar el ángulo C, utilizaremos las propiedades de todos los triángulos. Bueno, ya lo explicamos, que la suma de sus tres lados dan 180. Entonces, A más B más C da 180. Entonces, 30 grados más 40 grados más C es igual a 180. Entonces, por deducción, yo sé que al sumar dos lados, la diferencia es lo que me da el tercer lado, el tercer ángulo. Entonces, al restarle justamente 70 a 180 me da 110 grados y yo ya conozco el lado, justamente ese ángulo. Ahora, me piden encontrar el lado C. Ya encontré el ángulo C, ahora me piden encontrar el lado C. Entonces, ya tengo, por ejemplo, estos datos, que de aquí, este ángulo mide 110. Ya yo sé que este lado mide 12, justamente 12.85. Este mide 12.85 centímetros. Entonces solo me falta el lado C, que la operación es simple. Entonces, para encontrar el lado C, simplemente tengo que saber identificar qué identidad voy a utilizar. Me doy cuenta que es esa, porque yo tengo a C y tengo a A. Lo que tengo el ángulo C y tengo el ángulo A y tengo el lado A, lo que me falta es solo C. Entonces la operación, el modelo matemático va siempre a ser igual. Entonces escribimos la identidad. Sé que voy a desplazar el seno del ángulo C arriba.
Entonces va a pasar a multiplicar y me quedaría de esta manera la identidad. A por el seno de C entre el seno del ángulo A. Entonces sustituyo valores. Entonces digo 10 por el seno. Eso va a aparecer entre paréntesis de 110 grados entre el seno de 30 grados. Eso me da a 18.79. Vamos con un ejemplo número 2. En esta ocasión a mí me dan un triángulo y me dan un triángulo con un ángulo medido de 55 grados y dos lados. Me dan aquí, por ejemplo, tengo a C y a A. Yo debo saber que ese es el lado B. Y tengo A y B. Bueno, este lado es el lado C. Es el contrario. Entonces, primero, identificar pasos. Bueno, tengo a 65, el lado B. Tengo a 70 con el lado C. Pero yo desconozco eso que está en rojo. No conozco el ángulo A, no conozco el ángulo B y desconozco el lado A. Entonces voy a tratar de aplicar la misma operación. Bueno, entonces voy con el paso 2, identificar la igualdad de las leyes de los senos ayuda a resolver este problema. Entonces me doy cuenta que la igualdad que me puede ayudar, esta ya no, sino que me voy a quedar con una de estas. Entonces esa está discriminada porque no, si se fijan, no tengo el ángulo, justamente el ángulo B, no tengo. Justamente el que necesitaría, solo ni tengo el ángulo A, ¿no? Ese no. Y la de abajo justamente, pues, no me ayuda porque no tengo lo que sería, por ejemplo, el ángulo A no lo tengo, solo tengo el ángulo C. Y desconozco el lado A, solo conozco el lado C, entonces está muy completa. En cambio la otra sí, el ángulo, por ejemplo, el seno de B, el ángulo B yo lo puedo calcular a partir de ¿qué? Del lado B, lado C y el ángulo C. Entonces esta sí me va a ayudar. Entonces solo de saber encontrar, vamos a encontrar el ángulo B, porque a partir del ángulo B yo puedo encontrar las otras partes. Entonces simplemente el modelo matemático eso nos indica que es lo que tendríamos que hacer. Entonces encontrando el ángulo B es bien simple, voy a pasar a B arriba, a multiplicar con el seno de C. Y la operación me quedaría así, seno de B es igual al lado B por el seno de C entre C. Entonces ahí empiezo a operar, tengo mi triángulo para guardar datos. Sustituyo 65 por el seno de 55 grados entre 70. Eso me quedaría justamente a 65, una vez que yo calculo el seno de 55. Y bueno, ahí me faltó calcular el seno bueno, tengo el lado B, eso al multiplicar 65 por el seno, entonces lo divido entre 70, luego el seno de B es igual a 0.76. Ahora despejo justamente para B y paso el seno justamente en esta ocasión para acá, para otro lado. Ahora, cuando se pasan los senos se le llama seno inverso, que eso hay que tener cuidado. Entonces un seno inverso es justamente un sen con un 1 negativo que en la calculadora se le coloca invert. Hay una opción ahí en la calculadora invert y eso hace que al aplicar seno pues nos dé justamente el ángulo y eso nos da 49.46. Una vez encontrado ese ángulo podemos utilizar las propiedades de todos los triángulos. Ya sé que por deducción el tercero es el tercer ángulo, entonces ahí dice más B más C a 180. Ahí tenemos el resultado. Sumo 49.46 más 55. Y bueno, ese resultado se lo resto a 180, por tanto me da 75.54. Ya lo encontré. Ahora, para el paso 5, encontrar el lado A, bien simple. Trato de ver cuál identidad voy a utilizar. Me doy cuenta que la identidad es simplemente A sobre el ángulo A es igual al seno entre el ángulo al lado B entre el seno del ángulo B. Entonces hago la operación simple, coloco hacia arriba y simplemente pues sustituyo valores y me da a justamente ese proceso de divido una vez que encontré por ejemplo el seno. Aquí no aplico seno inverso porque está siempre en su posición, no lo ocupo. Entonces eso me da justamente 82.82. Acá tengo las tareas que vamos a realizar justamente en esta semana. Cualquier duda o pregunta